Que se levante todo el pueblo aurinegro porque Guaraní le acaba de ganar a Nacional 2-0 en el estadio de la Arboleda, que se está convirtiendo de a poquito en un fortín de éxitos tanto para el club ruyeñú, el dueño de casa, como para Guaraní, que hace de local ahí. Y a mí siempre, desde el principio, me encantó la idea de que Guaraní juegue en la Arboleda, juega bien en la Arboleda, le gusta jugar ahí, más allá de que este partido no tuvo muy buen primer tiempo. Con los cambios Guaraní se despertó y se notó porque salió con otra actitud Guaraní a jugar el partido. Nacional, excelentísimo rival, nos pudo haber ganado porque bueno, no sabemos qué tan bueno es este equipo bajo golpes psicológicos. Es muy inestable a la hora de recibir golpes psicológicos porque tenemos el ejemplo claro de que pueden o comerse 5 como contra la U de Chile, o puede remontar un partido que parece perdido como contra Luqueño. Así también puede perderlo como contra 2 de Mayo. Y así hay un montón de ejemplos. Y ese palo que nos salva milagrosamente contra Nacional es uno de los ejemplos de por qué tuvimos suerte. Porque no sabemos si Bernay va a poder hacer los cambios para cambiar el partido. Porque Guaraní ganó. Se asegura una semana más en la punta. Y con un empate a la siguiente semana contra Trinidense, el rival al que venimos de empatarle, pero deberíamos de ganarle. ¿Por qué? Porque contra Trinidense está la pelea por el acumulativo para ir a la Libertadores. Es una lucha que tiene el club también contra el Club Esportivo Trinidense, que es el principal perseguidor actualmente en el acumulativo, porque están los 3 primeros, Cerro, Guaraní y Libertad. Primero Cerro, primero Guaraní, segundo Cerro y luego Libertad, por la pelea de asegurar ese cupo de la Libertadores, que bueno, a estas alturas parece muy cercana la posibilidad. Son 11 puntos que tiene Guaraní por encima de Trinidense, que pueden convertirse en 14 en caso de que el próximo fin de semana Guaraní le gane a Sportivo Trinidense. Y habiendo, ¿cuánto? 8 fechas en juego, Guaraní puede sacarle 14 puntos de diferencia a Trinidense en la batalla en el acumulativo. Y evidentemente el acumulativo está ahí, no va a importar una mierda, así que Guaraní sale campeón, pero yo quiero ir a la Libertadores. Yo quedo claro con ese objetivo. La campaña de Chiqui Arce nos acomodó demasiado bien, puede ser criticado o no, pero la campaña del Chiqui, que nos deja terceros, nos acomodó excelentemente en el acumulativo para poder pelear un cupo directo a la Libertadores de este año. Y evidentemente el único cupo que puede pelear Guaraní actualmente es el cupo directo o el cupo a fase 2. Y el cupo a fase 2 o el cupo directo. ¿Por qué? Guaraní solamente podría ir a la fase 2 en caso de no salir campeón. Si Guaraní sale campeón, va directo a la fase de grupos. Por eso te digo, no hay chance de que Guaraní vaya directamente a la Libertadores sin ser campeón, a menos que el campeonato lo gane, por ejemplo, Cerro Porteño. O sea, no. A menos que el campeonato lo gane Libertad, que es un equipo que ya ganó el campeonato de apertura. Así que nos estaría cediendo ese cupo como segundo de tabla. Tenemos que ser segundo de tabla si queremos ir directo a la Libertadores. Pero viendo cómo juega Libertad, es muy complicado que Libertad salga campeón del clausura. Así que Guaraní sale campeón, va a la Libertadores. No sale campeón, va a tener que ir a la fase previa de Libertadores, lo cual complica mucho más las cosas. Con una clasificación directa te brinda muchas más posibilidades a nivel económico y también a nivel futbolístico, porque vas a jugar directamente 6 partidos contra equipos de alto nivel. Entonces es muy diferente a la Sudamericana, más allá de que Guaraní tuvo que enfrentarse a, por ejemplo, Nacional Potosí en la altura de Bolivia, a Independiente de Avellaneda y a Boston River. No se compara con el nivel que puede llegar a tener un equipo de Libertadores. Así que bien, vamos a analizar el partido porque me parece que hay muchas cosas que analizar. Primero que nada, Bernay apostó por meter, como yo dije, a JJ Sánchez en el medio y tirar a Ferfer y a Ramírez arriba. Bien, no fue el mejor primer tiempo, no fue el mejor partido de Fernando Fernández, no fue el mejor partido de JJ Sánchez, pero bueno, fue un colador ese mediocampo. Yo creo que en ese punto lo que le convenía a Guaraní, lo que le convenía a Bernay, era hacer el partido ida y vuelta.
cortar el mediocampo, porque Guaraní está muy bien defensivamente y ofensivamente sabemos que es muy peligroso y muy eficaz, pero era el mediocampo lo que le terminaba dando ventajas a Nacional. Y yo creo que lo que debería hacer Guaraní, yo le decía al ver el partido, el mediocampo nos está costando, con JJ Sánchez y con Maíz. Entró Luis Martínez, fue una gran solución porque le aplicó solidez, le aplicó jerarquía y le aportó personalidad a ese mediocampo, más allá de lo futbolístico. Y bueno, fue una solución ahí a lo que era ese mediocampo en el que nos estaba ganando Nacional en todas. Pero yo decía, Bernal tiene que apostar al juego, a cortar la cancha, a eliminar el mediocampo y a jugar de ida y vuelta, porque Nacional nos está ganando en todas. Y si pretendemos un ida y vuelta, tenemos mejor defensa, porque Tomás Gutiérrez es malísimo y demuestra una vez más ser hijo eterno de Guaraní. Tomás Gutiérrez, que hizo un partido horrendo y al final, bueno, Guaraní se termina llevando la victoria. Yo me acuerdo la última vez, le cometió un penal a Torales, hoy le vuelve a cometer un penal, pero esta vez a JJ Sánchez nos da otro penal. Tomás Gutiérrez, que ya lo había hecho en Libertad, ahora lo vuelve a hacer en Guaraní. Y gracias a él diría que Guaraní ganó 2 partidos que llenaron de alegría el pueblo aurinegro, porque ese partido contra Libertad nos acercaba a ellos, más allá de que no terminamos ganando el campeonato. Este partido contra Nacional nos aleja de Nacional. No lo quita de la pelea porque Nacional no perdió su técnico. Va a ser Baba al final el técnico de Cerro, así que Nacional sigue como proyecto latente. Ahí puede seguir siendo un rival peligroso. Y que yo sepa, Cerro todavía no jugó el segundo partido contra ellos. Así que tenemos que apostar a eso, a que Cerro y Nacional se frenen. De preferencia una victoria de Nacional, porque nos acomoda mucho más a nosotros, al menos actualmente. Ya cuando llegue esa fecha va a ser muy diferente todo. Pero de momento, focus en nosotros. Siguiente partido Trinidense, un partido muy complicado, porque bueno, jugamos contra ese equipo que siempre, pero siempre nos cuesta. Y ahora vamos con la obligación de ir a ganarle, más allá de que últimamente estuvimos jugándole muy bien a Trinidense, quitando de lado ese partido en el que perdimos. Pero el último partido ante Trinidense fue muy bueno. No se ganó porque el arquero estuvo iluminado nada más. Y nada, tenemos otra oportunidad para ir a jugarle a Trinidense y ganarle y alejarnos de ellos en la tabla acumulativa. Y Cerro tiene un partido dificilísimo contra Luqueño. Abrimos paréntesis en esta parte del video para hablar